ya está grabando todo de verdad. Entonces, ahora sí, vamos iniciando. Muy bien. Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, culturismo, nutrición, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y bueno, como cada episodio, ya quien nos escucha sabrá que estoy aquí compartiendo micrófono con mi querida Laura Placeres. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola, San, muy bien. Ya después de se ha vuelto tradición esta charlita de unos 15, 20 minutos. Hoy Sí. nos tocó hablar de recomendaciones de series, de películas, así que si por ahí tienen algo que hayan visto recientemente Uy, y les gustaría que viéramos o nos quieren compartir, ahora al revés, en vez de que nosotros recomendemos libros, ustedes recomiéndenos series, películas. Y pues lista para empezar a hablar del tema que tenemos el día de hoy. sí, bueno, sería muy interesante conocer sus opiniones o sus recomendaciones. Ya me di cuenta que muchos se están animando a comentar en YouTube y bueno, los invitamos a seguirlo haciendo porque eso nos ayuda un montón y también nos da alegría leerles, ¿no? Leer aquellos comentarios, aquellas sugerencias que de repente suelen dejar. También las puntuaciones en Spotify, eso se agradece muchísimo ya que Spotify a través de eso, pues es lo único que nos dice o que nos retribuye, ¿no? A través de las calificaciones, según entiendo. Entonces, pues este proyecto lo hacemos con mucho amor, con gusto y todo. Ustedes saben que nosotras somos coaches, que también damos asesorías a través de lo online, lo virtual, entonces eso nos ayuda igualmente bastante. Y pues bueno, el podcast es más que nada por amor al arte, amor al conocimiento y amor a difundir. Así que los invitamos pues a suscribirse, a darle like, a también compartir si creen que este contenido es de valor. Y bueno, una vez dejando ese comercial, el día de hoy, Milau, precisamente vamos a hablar sobre la selección de ejercicios. Y es que este tema nos parece interesante, ¿por qué? Porque sí, han salido algunos papers, han salido ahí algunas evidencia interesante al respecto sobre qué ejercicios, o más bien, cómo saber cuáles ejercicios podrían ayudarnos para maximizar, pues, la hipertrofia muscular, ¿no? Entonces, me encantaría saber tu opinión, qué tan importante sería y, bueno, por dónde te gustaría comenzar este tema, Milau. Ahorita que mencionas de eso, ¿no? O sea, ¿qué tan importante sería la selección de ejercicios? Al final es una de las variables dentro de la programación del entrenamiento. Para los que hayan leído estas pirámides de la nutrición y del entrenamiento de Eric Helms, pues todos tenemos como que presente, ¿no? Esta pirámide donde hay varios escalones, lo más importante en la base, y en la base que tenemos la adherencia, ¿no? Y eso, ¿por qué es importante? Porque no importa qué tan bien hecho, qué tan basado en literatura, qué tan basado en anécdota sea un protocolo, si la persona o nosotros mismos no podemos hacerlo de forma sostenible, pues no va a resultar en nada, ¿no? Entonces la adherencia es parte importante. Con la adherencia hablamos de que para que un programa de entrenamiento, una intervención promueva esa adherencia debe de ser flexible, o sea, debe de tener la capacidad de poder moldearse y adaptarse al cambio de circunstancias, hablando en concreto de la selección de ejercicios. Tú, Sandy, estuviste entrenando en un gimnasio súper equipado, ¿no? Padrísimo con máquinas Prime, con máquinas Strife, con belt squats, con infinidad ya no quiero, no quiero tocar fibras sensibles, ¿no? Y ahora estás entrenando en tu casa, donde has ido incrementando las opciones al tener más equipo, pero al final de cuentas, la, las opciones están un poquito más restringidas de lo que lo tenías, ¿no? Entonces, un programa tiene que ser flexible para permitir que tanto si entrenas en el gimnasio como si entrenas en la casa, tengas la manera de poder seguir cumpliendo con esos principios, como tú mencionabas, colocar tensión mecánica en el músculo objetivo, que seamos capaces de progresar a lo largo del tiempo. Otra cuestión que va de la mano con la adherencia es la parte del disfrute.
si no estamos disfrutando nuestro entrenamiento, no estamos disfrutando un ejercicio en concreto, probablemente no vamos a entrenar tan fuerte, no nos vamos a esforzar de la misma manera. Sabemos que la cercanía al fallo es una de las variables que más impacto tienen en el crecimiento muscular, ¿no? Entonces, de ahí que sea importante también que haya cierto grado de disfrute. No todo lo que esté en el entrenamiento y a veces no todos los ejercicios los vamos a disfrutar al máximo. De pronto tenemos que tener algunas cositas que tal vez son medio aburridas para nosotros, ¿no? Por ejemplo, para mí hacer pantorrilla, la verdad es que es aburrido, ¿no? De pronto ejercicios también como unilaterales, por ejemplo, para brazos, para bíceps, para tríceps, puede ser un poquito tedioso porque hay que hacer, al final, ocupar el doble de tiempo, pero si tal vez eso no lo disfruto tanto, pero me aporta quizá un poquito más de longevidad, o sea, es un ejercicio en el cual puedo hacer a mayores cantidades de volumen sin tener efectos secundarios negativos. Flexible, realista. Realista es la tercera, ¿no? Porque tal vez yo, no sé, por decir a ti que tú dijeras, voy a, dentro de mi entrenamiento, voy a meter esta máquina que está en un gimnasio aquí a la vuelta de mi casa, ¿no? Y tal vez dices, bueno, pues sí podrías hacerlo de vez en cuando, ¿no? Tal vez programas una sesión donde la hagas en el gimnasio, pero quizá a lo largo del tiempo te vas dando cuenta que al final una inversión en tiempo adicional que tienes que hacer solamente para una máquina, pues mejor adaptas algo en casa para poder entrenar todo ahí, ¿no? Entonces, esas tres cosas van con la adherencia y ya después tenemos otras variables. En esta pirámide tenemos, si no me equivoco, volumen, intensidad y frecuencia. Digamos, como que en el mismo escalón. Sé que Eric Helms está por hacer, bueno, ya está trabajando en la actualización en una nueva edición de las pirámides y probablemente eso vaya a cambiar con toda la evidencia que tenemos ahora, donde sabemos que la frecuencia no tiene un peso tan importante como el volumen y la intensidad en términos de carga, pero también en términos de intensidad de esfuerzo, cercanía al fallo. Y después de eso ya tenemos la selección de ejercicios. Sin embargo, creo que la selección de ejercicios puede ser tan importante como el volumen, puede ser tan importante como la cercanía al fallo, porque al final esas tres se van a influir unas a otras. No es lo mismo que yo pueda hacer, que yo diga, por ejemplo, el episodio anterior hablamos del volumen por sesión, ¿no? Y esta metaregresión que vio que hasta 11 series fraccionales por grupo muscular por sesión daban, o sea, había una muy alta probabilidad de que todavía tuviera efectos significativos en crecimiento muscular. Pero hacer 11 series, por ejemplo, fraccionales o 11 series para cuádriceps, vamos a pensar, donde solamente hago sentadilla libre, probablemente no sea sostenible, no sea disfrutable, no sea realista, ¿no? Entonces ahí es cuando quizá tener un poquito más de variación y elegir con más cuidado los ejercicios podría resultar en un mejor podría tener un mejor resultado, que en vez de esas 11 series estuvieran solo en un solo ejercicio, ¿no? O que usara, ahí me voy a ir a otro caso de muchísima variación, o más bien muchísima variedad, pero también con redundancia, que hiciera 3 series de sentadilla con barra, luego 3 series de sentadilla con barra, pero ahora al frente, luego 3 series de sentadilla sumo y luego 2 series de, vamos a decir, prensa, ¿no? Pues prácticamente todos esos ejercicios son bastante similares. ¿Qué me haría falta ahí? Un ejercicio donde pueda aislar únicamente esa extensión de rodilla y me permita trabajar de mejor manera o de forma directa el recto femoral. Entonces, desde ahí ya estoy como planteando que, bueno, para la selección de ejercicios es importante considerar estos tres factores que van a promover una mayor adherencia, pero también ponernos a pensar cómo los ejercicios, las herramientas que estamos eligiendo, pueden afectar cuánto volumen puedo hacer, de cuánto volumen me puedo recuperar, a qué cercanía al fallo puedo entrenar, porque no es lo mismo llevar una serie de extensión de cuádriceps al fallo que llevar una serie de sentadilla, ¿no? El riesgo y la experiencia es totalmente distinto, pero además, cómo los ejercicios que elijo pueden complementarse unos a otros, porque no hay, y quizás es un spoiler esto, un solo ejercicio que lo tenga todo, ¿no? Entonces, hasta ahí voy a dejar mi
intervención. Sería interesante también hablar esta parte de la hipertrofia regional, ¿no? Porque también es eso. A veces se cree que puedes crecer de manera específica y pues no necesariamente. También un músculo tiene diferentes cabezas, tiene la origen y la inserción, y ya cada vez se ve más la importancia de tomar en cuenta estos aspectos, justo por los papers que han salido de las longitudes musculares largas, ¿no? También de cuánta tensión estamos aplicando en una longitud muscular larga, que también eso es importante, no solamente generar como este estiramiento, esta elongación, porque sí, en cualquier músculo, sino que eso tiene que estar aplicándose, o sea, tiene que estar aplicando tensión, fuerza, pues. Y movimiento también. Entonces, todas estas variables se vuelven bastante relevantes a la hora de seleccionar ejercicios. Si quieren llamarlo anatomía funcional, o sea, conocer un poquito, al menos de el origen y la inserción del músculo, el origen que casi siempre es el proximal, ¿no? Se le llama también la inserción que puede ser generalmente la parte distal de un músculo. Entonces, esto es interesante también para conocer la importancia de la tensión aplicada a esa longitud, qué tan lejos o qué tan cerca llega a estar este origen y esta inserción, ¿no? Del músculo también, y cómo estamos aplicando esta tensión y cómo el ejercicio, la selección de ese ejercicio en particular nos ayuda, ¿no? A generar ese estímulo. ¿Cuál es tu objetivo? Yo creo que eso es una de las cosas imprescindibles, sí, imprescindibles para la selección de ejercicios. ¿Cuál es el objetivo de la persona? Porque, y cómo eso también va alineado con el tiempo que tiene disponible para entrenar. Porque si te dicen, no, pues es que mi objetivo es, no sé, sí, maximizar la hipertrofia, pero quiero darle fuerte, no sé, al cuádriceps y quiero entrenar, no sé, una sesión muy larga. Pues sí, pero no tengo tiempo para entrenar tanto. Entonces, ¿qué tan sostenible? Y ahí vamos a la base que mencionabas de Eric Helms. ¿Qué tan sostenible y adherible va a ser algo si no lo vas a poder lograr? Si te voy a poner, no sé, un volumen de entrenamiento así muy largo, muy grande, perdón, pero no vas a poder hacerlo y a lo mejor te estoy poniendo ejercicios que son más complicados para preparar, ¿no? No sé, un hip thrust, tal vez para preparar un hip thrust en barra libre, no sé qué, te toma mucho tiempo y tú no tienes tanto tiempo para entrenar. Entonces, también la selección de ejercicio nos ayuda, ¿no? A ahorrar tiempo, tener seguridad igualmente, pues se puede seleccionar con eso. También qué rango de movimiento, ¿no? Estamos teniendo, qué longitud, cómo estamos ejerciendo esas longitudes musculares largas, ¿no? O priorizándolas o no. Y bueno, creo que esas también son variables a tomar en cuenta para al momento de estar seleccionando nuestro ejercicio, ¿no? La disponibilidad del material, el espacio, pues el tiempo, el nivel de tensión, fatiga y todo esto. Ahorita que mencionas toda esta parte de las longitudes musculares, el implemento, cuáles son los músculos, digamos, como prioritarios, porque pues un ejercicio probablemente va a trabajar más de un solo músculo y todas son consideraciones que vamos a tomar. Voy a hacer un poquito de comercial. En Hypertrophy tenemos una biblioteca de ejercicios de más de, creo que a estas alturas son como 500 ejercicios con video, con tutorial. Y en lo que hemos estado trabajando desde hace tiempo, todavía vamos un poquito rezagados con eso, es en una clasificación de los ejercicios para que para los entrenadores sea más fácil el poder hacer estas sustituciones, ¿no? Como un sistema de equivalentes, pero en ejercicios. Y entonces de las características que nosotros vamos guardando cada que subimos un ejercicio nuevo, está primero cuál es el grupo muscular principal, o en este caso, por ejemplo, el principal productor de fuerza, ahora que hablábamos nuevamente del tema del volumen de entrenamiento. ¿Cuál es el punto de fallo muscular concéntrico? Que eso tiene que ver con la biomecánica. ¿En qué parte es más difícil el ejercicio? ¿Dónde vamos a fallar? Y eso se ha visto que puede afectar el crecimiento muscular que vamos a obtener de un movimiento, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, hacer, vamos a decir, un press de pecho con mancuernas, donde sabemos que la parte más difícil va a ser justo al salir del fondo, ¿no? O sea, en esa longitud muscular larga, que ese es otro concepto,
¿no? En comparación con hacer, por ejemplo, una máquina de estas de aperturas, ¿no? Donde, dependiendo de cómo esté hecha la máquina, pero en muchas ocasiones son más difíciles en el acortamiento. O sea, lo que más te cuesta donde fallas no es acá, sino que ya casi como al terminar, ¿no? Por ejemplo, un remo, la mayor parte de ejercicios de espalda son más difíciles, el punto de fallo muscular está en el acortamiento, en la parte final del rango. Y eso tiene implicaciones en el sentido de, pues quizá, por ejemplo, un remo, si nosotros nos detenemos y decimos hasta aquí termina la serie, cuando alcanzo el fallo muscular concéntrico, probablemente esa longitud muscular larga no la estaríamos aprovechando tanto, que sería cuando yo tengo en un remo los brazos extendidos. Si esta es la parte fácil y yo me detengo cuando ya no puedo llegar aquí, donde yo voy a ser más débil, ¿no? Entonces probablemente no estoy como que barriendo tanto esa longitud muscular larga y eso podría quizá, o sea, más bien podría tener quizá más crecimiento si yo, por ejemplo, extendiera esa serie y fuera todavía hasta parciales, ¿no? Entonces, el punto de fallo, eso es importante. La longitud muscular, hay ejercicios que nos permiten emplear longitudes musculares más largas, por ejemplo, en un curl isquiosural sentado, vamos a poder elongar más los isquios porque al estar en flexión de cadera, esos puntos de origen e inserción, la rodilla y la cadera quedan más lejos. En cambio, por ejemplo, en un curl isquiosural acostado, donde la cadera está extendida, la longitud muscular no es larga, es más corta, ¿no? O sea, media, corta, etcétera. Entonces, eso también tiene implicación, por ejemplo, en la fatiga, ¿no? Todos tenemos experiencia de que un peso muerto rumano, donde tanto es más difícil al inicio, o sea, es más difícil pasando de la excéntrica a la concéntrica, así como la longitud muscular en los isquiosurales ahí es larga, va a generar más fatiga, más daño muscular y probablemente por eso no, si tenemos que hacer 11 series para isquios en una sesión, no vamos a hacer 11 series de peso muerto rumano, por más que en teoría y sobre el papel tenga dos características que están relacionadas con mayor crecimiento muscular, porque no es sostenible. Entonces, lo que tenemos que hacer es entonces ese volumen que nos faltaría para llegar a las 11, no que 11 tenga que ser el número mágico, ¿no? Simplemente estoy poniendo un ejemplo, tomaríamos quizá un Kurdish que sural acostado, que también nos va a dar estímulo, ¿no? Tal vez serie con serie, una sola serie comparada de Kurdish con una serie de Kur sentado o peso muerto rumano, tal vez los dos que causan más, que trabajan en longitudes musculares más largas provocarían mayor crecimiento, pero un programa de entrenamiento no se hace de una sola serie ni se hace de un solo ejercicio. Y ahí es donde nosotros como entrenadores o como pues gym rats tenemos que ir acomodando las piezas de tal forma que podamos hacer la mayor cantidad de volumen posible de la cual nos podamos recuperar y de la cual podamos hacer, que tengamos el tiempo para poder hacerla y no nos reste de otras cosas, podamos entrenar lo más cerca posible del fallo, porque eso también está relacionado con mayor crecimiento muscular. Entonces, por ejemplo, un peso muerto, llevarlo al fallo, pues me va a generar más fatiga que va a permear en el resto de mi sesión o de mis sesiones que llevaron cursos urales. Otra de las cosas que evaluamos es el tipo de implemento, ¿no? Entonces, si usas barras, si usas mancuernas, si usas máquinas, y todas esas tienen sus pros y sus contras. Hay por ahí un metaanálisis que se hizo donde vieron que en realidad entre usar máquinas o usar peso libre no hay diferencia para hipertrofia, ¿no? Para fuerza, pues lo que sea más específico al movimiento en el cual tú te quieras volver más fuerte, pero para hipertrofia no hay. Sin embargo, por ejemplo, mencionabas el hip thrust. Es probablemente más práctico si tienes la máquina de hip thrust en tu gimnasio, hacerlo así, que jalarte un banco, jalarte una barra, jalar los discos, luego rezar para que el banco no se vaya a resbalar, ¿no? O sea, son como que más piezas que pueden salir mal o más piezas que tienes que acaparar de un gimnasio, que si eso lo trasladamos a un SmartFit en hora aquí pico, pues no es posible. ¿No? Entonces, el implemento es algo que también tenemos que considerar y los implementos vienen también influyen en estas otras características. Por ejemplo,
las poleas. A mí la polea se me hace, o sea, creo que si alguien va a tener un gimnasio en casa y tiene la posibilidad de hacer ahí un ahorrito y comprarse una polea, es de las mejores cosas por la versatilidad que te ofrece. Grados de libertad es otra característica que podemos tomar en cuenta. Por ejemplo, no es lo mismo que yo vaya a hacer un curl de bíceps con barra olímpica y recta, donde, o sea, tengo mucha restricción a el movimiento que puede tener, o sea, que tanto puede rotar, por ejemplo, mi antebrazo, y eso puede tener implicaciones en cómo yo lo siento en los codos, cómo yo lo siento en las muñecas, a si yo hago también un curl de bíceps, pero ahora lo hago con mancuernas donde yo puedo manipular esa posición de mejor manera y puedo adaptarlo mejor a mi estructura, a mi historial, etcétera. Y mejor tal vez, mejor aún, si lo puedo hacer en una polea, donde además puedo modificar la posición de la polea para hacer más difícil la parte inicial o la parte intermedia o la parte final. Entonces, el grado de libertad también es importante. No siempre mayor grado de libertad es mejor. Hay ocasiones en las que, o suele ser que entre más libertad tenga o más grados de libertad tenga un ejercicio, estaremos sacrificando probablemente estabilidad. Es más estable hacer un press de pecho con barra que hacer un press de pecho con mancuernas. Pero el press de pecho con mancuernas nos ofrece más grados de libertad. Y si hay alguien que tiene molestia en el hombro o en el codo por estar en esta posición como más fija, pero con las mancuernas no lo tiene, pues es una concesión que tenemos que hacer. Eh, y bueno, esas serían como que algunas características creo a considerar. Y ya nada más por último, respecto a la técnica, creo que lo más importante para la técnica, por ahí también salió una revisión narrativa que estuvo de hecho hasta Jeff Nippard ahí implicado y Dr. Pack y Milo Wolf, me parece, donde pues en realidad no tenemos como que mucha evidencia de qué es la mejor técnica o cómo deberíamos hacer un ejercicio para crecimiento muscular, pero sí tenemos algunas pistas. Una de ellas es una ejecución que podamos estandarizar. Creo que eso es algo importante, que podamos tener como bien definido cuál es el punto inicial, cuál es el punto final, para que entonces conforme vayamos, o sea, añadiendo repeticiones y carga, podamos decir, ah, sí, estoy progresando o simplemente estoy acortando el rango de movimiento y por eso puedo utilizar más carga, o estoy utilizando más impulso y por eso puedo utilizar más carga. La otra cuestión sería también que controlar la excéntrica. Creo que al final, pues en la excéntrica, que es cuando la longitud muscular va a incrementar de un ejercicio, vale la pena el pasar un poquito más de tiempo ahí, no dejar que la gravedad haga lo suyo cuando estamos utilizando, por ejemplo, mancuernas. Y creo que había otro punto más respecto a eso. También puede ser, por ejemplo, esta parte del perfil de resistencia, ¿no? Ah, Tomar en también sí cuenta vale. igualmente, porque no es lo mismo cuando estamos estirando un músculo, así como lo de que hablábamos de aplicar tensión, ¿no? Ujú. Ponte que estás, o sea, tú quieres hacerlo, no sé, tu cur de isquios, ¿no? Con el máximo estiramiento, pero realmente cuál es el perfil de resistencia que estás teniendo, es decir, en qué parte del movimiento es más difícil el ejercicio, ¿no? A veces cuando tú estás, no sé, haciendo vamos a decir, los elevaciones laterales, ¿no? Estás haciendo elevaciones laterales y cuando tú estás abajo dices, ah, está lo más estirado, mi deltoide. Pues no, sí, tal vez, pero ¿qué perfil de resistencia estás teniendo ahí? No estás aplicando ninguna Sí. tensión, ¿no? El Entonces, rango de movimiento y el perfil el rango de movimiento es otra también, o sea, como que la técnica que te permite utilizar el mayor rango de movimiento posible para ti de acuerdo a tus características y sí, como dices, el perfil de resistencia también es uno, porque pues sí puedes estar utilizando mancuernas pesadísimas, pero si no las puedes casi ni levantar, ¿no? Pues tal vez no, o sea, estás colocando al final, por ejemplo, en unas elevaciones laterales, en la parte de abajo no hay en realidad mucha resistencia para el hombro medio, porque pues, el brazo de momento es muy cortito. Sin embargo, los trapecios, ¿no? Por ejemplo, si están recibiendo bastante tensión ahí, son los que están como mejor posicionados para hacer frente a las demandas. Y
Hubo un artículo que salió recientemente, también medio polémico, que comparaban justo el crecimiento muscular entre elevaciones laterales con la polea en altura intermedia, donde el perfil de resistencia va a favorecer ese estiramiento, va a ser más difícil al inicio, con laterales con mancuernas, digamos como los tradicionales. Y en realidad no hubo como diferencia significativa entre ambos. No recuerdo la duración, fue un plazo, pues como casi todos los estudios de 8, 10, 12 semanas. Y pues mucha gente fue así como, ah, ya ven, pueden hacer un tanto con mancuernas como elevaciones laterales, con polea, no es necesario estarse complicando. Pero ahí es donde, o sea, las personas, por ejemplo, creo, no estoy muy segura de esto, pero si eso lo trasladamos a gente entrenada, pues de todas formas, ¿cuánto crecimiento muscular puede esperar una persona entrenada a lo largo de 8 o 10 semanas? Probablemente no es algo que ni siquiera podamos medir, ¿no? Entonces no quiere decir que no esté sucediendo, simplemente la tasa a la cual está viendo esas adaptaciones es tan lenta que a la hora de medir pareciera que no hay un efecto. Y la otra es también la duración. Tal vez en 8 o 10 semanas no se vería, pero si nosotros lo extendemos a 20 semanas, pues entonces tal vez sí, ahí es donde se despegarían uno del otro, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, tú estás ahorita como muy enfocada en los hombros. Sí. Ahora que decidiste enfocarte más en los hombros, ¿cómo eso, de qué manera la selección de ejercicios, o más bien cómo eso influyó tu selección de ejercicios para ese grupo muscular? Sí, sí, sí influyó muchísimo porque justo el volumen de entrenamiento que tengo para los deltoides ahorita es elevado, ¿no? Entonces necesito hacer ejercicios que una pueda yo realizar aquí en mi casa, ¿no? Con el equipo que tengo, tal como dices. Y que eso me ayude igualmente a poderlo hacer sostenible. O sea, necesito ejercicios sostenibles. No tengo la máquina, por ejemplo, de elevaciones, ¿no? Que está muy chida y lo que sea, que incluso puede generar tensión con un buen rango de movimiento hasta cierto punto, ¿no? No lo tengo, entonces afortunadamente tengo, por ejemplo, la máquina de poleas, ¿no? Eso sí tengo. Entonces voy seleccionando o seleccioné los ejercicios de acuerdo al equipo que tenía, de acuerdo también a lo de las longitudes musculares largas, tomándolo en cuenta, porque si bien se ha visto que no es tanto simplemente el hecho de estirar, sino de poder hacerlo con, como ya lo mencionaba, ¿no? Con un buen rango de movimiento y también no es que únicamente el mayor rango de movimiento que tú hagas, por ejemplo, es lo único y lo más, ¿no? O sea, también ahí hay que ver, de hecho, lo que quería mencionar es que hubo una investigación que salió igual de Milo Wolf, que, bueno, ya ves que él se ha enfocado mucho en esto, ¿no? En lo de qué tan importante sería trabajar, pues, en longitudes musculares largas y todo esto y seleccionaron a 25 participantes con experiencia en el entrenamiento y eso se me hizo bien interesante. Y ahí los métodos que utilizaron fue justo entrenar por 8 semanas, también 2 sesiones de entrenamiento, ¿no? Y les pusieron diferentes ejercicios en los 2 días, como press de pecho y esto, ¿no? Los remos con mancuerna en banco y esto. Entonces, ahí lo que querían ver es que si realmente solo, por ejemplo, el ROM, mayor rango de movimiento, ¿no? O un rango de movimiento, como se le dice, full ROM, ¿no? Era mejor que las parciales, ¿no? En longitudes musculares largas. Y lo que vieron es que tanto el full ROM como también pues sí, las longitudes musculares largas o las parciales, sí, longitudes musculares largas en parciales pueden generar adaptaciones musculares similares, o sea, ambos pueden ayudar, ¿no? Y también me recordó mucho este artículo que tú estabas mencionando, de lo de las elevaciones y todo esto, con uno que se hizo, y corrígeme si estoy mal, pero con el ejercicio de trasnuca, ¿no? Y se vio cómo es que el ejercicio trasnuca para los tríceps y el otro Ajá. que es, ajá, acá abajo, ¿no? En posición neutra se vio que justo el trasnuca era mejor, ¿no? O generaba más hipertrofia en esta región, ¿no? Entonces, se me hace interesante porque al final nada está dicho completamente, o sea, las investigaciones continúan, 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 y al final sí puede ser que
tal vez estemos viendo los beneficios de trabajar en longitudes musculares largas, en movimiento, bajo tensión, con un buen perfil de resistencia y todo esto, pero, por ejemplo, hay cosas que pesan mucho, como el volumen de entrenamiento y como también la disponibilidad del equipo que tengamos, ¿no? Son de las cosas que igualmente van a ser prioritarias. Yo, por ejemplo, quisiera, no sé, seleccionar más ejercicios que pudiera trabajar con las poleas en diferentes posiciones, pero que resulta que la máquina que yo tengo, pues la jaula que yo tengo, no puedo hacer, o sea, no puedo subir y De arriba bajar. o abajo. Exacto, entonces me tengo que conseguir una, todavía no la tengo, desafortunadamente, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues trabajar así, o arriba o muy abajo, ¿no? Es complicado, pero es lo que estamos haciendo y creo que vamos bien, así que seguimos con eso. Ya, es que como que se había trabado. ¿Qué Sí, trabo? eso que mencionas de los tríceps, por ejemplo, ahí bueno, la razón que se da de por qué esta variante, o sea, como con el brazo por encima de la cabeza, con el hombro en flexión, Ujú, resulta en mayor crecimiento es porque los tríceps, de ahí el nombre, son tres caras, descanso. ¿no? Y la cara larga, que es esta, digamos que tenemos aquí, esa cara es biarticular, es decir, cruza tanto el codo como cruza el hombro. Entonces, esa se va a poder estirar más en esta posición que en esta posición. Las otras dos caras solamente cruzan el codo, entonces, pues independientemente de la posición que tenga tu brazo, van a estimularse bastante bien. Entonces, ese es como el razonamiento. Algo más que quería mencionar acerca de esto es que a veces hay ejercicios que, o más bien, otra cosa que creo que hay que considerar y que no se habla porque no hay papers de eso, es los efectos secundarios y terciarios que va a tener un ejercicio en tu programación. Porque puede ser que un ejercicio sea muy bueno, pero que pueda, digamos, como que restar o mermar a otras cosas en tu entrenamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, y eso también va un poquito con el tema del orden y la programación de los ejercicios a lo largo de tu sesión. Un ejemplo de esto sería yo actualmente, pues solo tengo 4 series de cuádriceps a la semana y entonces tengo que ver cómo utilizo ese poquito volumen para tratar de sacar el mayor provecho. Entonces soy cuidadosa con la selección de ejercicios. Escojo la sentadilla búlgara y escojo la sissy squat. Y por ejemplo, la sissy squat no es ni estable, no es tampoco tan, o sea, al final es mi propio peso, sí puedo ponerme como un chaleco de estos de peso que tengo aquí y poder progresar así la carga. Pero la verdad es que lo siento muy bien, el estiramiento que logro me gusta mucho y además de es una cosa como que personal, porque yo anteriormente, o sea, hace muchos años tenía como constantemente molestia en la rodilla. Yo creo que todo el tiempo que jugué fútbol tal vez, y me era imposible hacer una sentadilla sí, sí, ¿no? Y ahora puedo hacer 15 o más y hasta, o sea, me subo en un banquito para poder incrementar el rango de movimiento, entonces es como esta parte de un movimiento que antes no podía hacer y entonces disfruto ahora mucho poder hacerlo. Entonces es una razón que nada tiene que ver con longitudes musculares, o sea, no es como esos otros criterios que estábamos hablando, pero me permite trabajar muy bien mi recto femoral, las otras caras del cuádriceps igual. Y la otra que utilizo no es el mejor ejercicio para cuádriceps, probablemente, que es la sentadilla búlgara, además por la forma en la que lo hago, tratando de tener más flexión de cadera, flexión-extensión de cadera que flexión-extensión de rodilla, ¿no? La espinilla permanece más vertical, pero la razón por la cual elijo una variante unilateral es porque me permite trabajar un poquito más en esa capacidad de tener rotación interna. Creo que es importante tener ejercicios unilaterales, si te es posible, o sea, con el tiempo que tengas disponible, tanto para tren superior como tren inferior, para las extremidades, porque al final, pues todos tenemos como ciertas asimetrías, pues ahí presentes. Entonces, eso, por ejemplo, yo me doy cuenta que del lado derecho me es un poquito más difícil alcanzar el rango y hacerlo de esa manera me permite ser consciente de eso, ir trabajando para también tratar de progresar en ese sentido. Y si yo lo hago con una sentadilla bilateral, no me voy a dar cuenta, ¿no? Entonces son como cosas que hago
no necesariamente porque ese ejercicio me dé mayor crecimiento muscular, sino que son como auditorías o diagnósticos para mí para ver cómo estoy mejorando en otras áreas que también importan, ¿no? Y hay ejercicios que quizá pueden ser muy buenos sobre el papel, pero que quizá están como, pues al final están ocupando un espacio que bien podrías ocupar para algún otro ejercicio que te permita tener mayor rango de movimiento en otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las elevaciones de talones, ¿no? Los de ejercicio de pantorrilla, pues todos decimos, no, pues con rodillas extendidas, porque eso es lo que va a permitir una mayor longitud muscular, y hay estudios que han visto que es superior a el sentado, pero probablemente con unas elevaciones de pantorrilla sentado, al estar la rodilla flexionada, pues te puede permitir mejorar tu dorsiflexión y eso trasladarse más a, por ejemplo, si tienes dificultades para ir debajo del paralelo en una prensa, donde vas a estar en esa posición. Entonces, tal vez para el crecimiento muscular de la pantorrilla no te beneficia tanto, pero tal vez te pueda permitir tener un mayor rango de movimiento en tu prensa y entonces tener mejores cuádriceps, ¿no? Entonces es como no solamente verlo por lo que ese ejercicio puede hacer para el grupo muscular que trabaja, sino lo que puede hacer de manera como, o sea, como, cómo puede asistir al resto de tu entrenamiento y al resto de tus objetivos más allá de solamente tener la mayor cantidad de músculo posible. También tomar en cuenta, por ejemplo, esto de la fatiga, ¿no? Cuánta fatiga te está generando o te puede llegar a generar o puedes llegar a acumular con eso, porque también es importante a cuidar. No es lo único, pero también es otra de las características que se pueden trasladar, ¿no? Más adelante. Me preguntaban ayer, oye, ¿qué tan conveniente sería hacer, no sé, ¿cuál dijo? Creo que el deltoides lateral. No, sí, elevaciones laterales. Elevaciones laterales, si un día estoy haciendo press militar, al día siguiente y ese mismo día hago mis elevaciones laterales, pero la verdad es que termino bien cansado, no sé qué quisiera hacerlo para el siguiente día, pero no sé si poder, que esto y que el otro. Entonces, justo tenía esas dudas, ¿no? Y le dije, bueno, pero ¿qué tanto, o sea, qué tanto provecho le está sacando a ese ejercicio en esa sesión? No, pues la verdad es que no, o sea, yo termino súper fatigado y no sé qué, no puedo. Bueno. Impleméntalo así, el deltoides son músculos chiquitos. Pásalo para el siguiente día, ve cómo, o sea, monitorea también eso, porque independientemente de todo, sí, las bases es importante. Tú tienes un volumen de entrenamiento, distribúyelo como tú quieras, que te genere también, sí, adherencia, pero igualmente que puedas sacarle el máximo provecho, el máximo jugo a lo que estás haciendo y que no sea una obligación de, ay, es que estoy bien fatigado, no sé qué, y como única opción. O sea, hay opciones, tenemos ese, y yo creo que es algo precioso del entrenamiento contra resistencia o de fuerza para la hipertrofia porque nos ayuda mucho a saber que es muy bondadoso, somos un espectro, no necesitamos hacer una única cosa así para todo el mundo todo el tiempo. Hay recomendaciones, hay bases, ok, agarra las bases y ve haciendo las tuyas, ¿no? Mídete, monitoriza tu fatiga y tu rendimiento también a lo largo de las semanas. Ve cómo es que estás respondiendo, ¿no? Cómo está el rendimiento, cómo estás progresando, ¿no? Vamos por buen camino, perfecto, ¿no? Hay que dejarlo así y seguir viendo cómo vamos avanzando. Entonces, al final, ¿qué recomendaciones podríamos dejar acá? Nada más así para concluir, Mila. Yo creo que, bueno, comienzo con esto de el volumen de entrenamiento, ¿no? Tomar en cuenta nuestras series por sesión, nuestras repeticiones también. Ya sabemos que de 8 a 12, 15 repeticiones igualmente pueden ser beneficiosas para la selección de ejercicios también tomar en cuenta las longitudes musculares, ¿no? Bajo tensión, largas, extendidas, tomarnos el tiempo para ejecutarlas de una manera controlada, porque eso no hablamos, pero es importante. Si bien no tienes que hacerlo así super modo tortuga, porque hay gente que se va al extremo. Sí, estaba escuchando a Carlos Alex en una de sus investigaciones que decía que tenía que con que no durara una ejecución, o sea, una repetición completa, más de 8 segundos, o sea, con eso, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esa parte
porque te digo que yo a veces veo que la gente está así, ejecutando a su máxima potencia para bombear el músculo. Bueno, detente, amigo. Hay que preguntarnos eso si es conveniente, tal vez no, depende. Entonces, tomar tus tiempos de descanso también es importante, ¿no? Ver cómo progresas con esa selección de ejercicios, tomar en cuenta, y ya lo vimos, o sea, con tu ejemplo, claramente la importancia de conocer las diferentes caras del músculo, también conocer el origen y la inserción, como hablábamos en un principio, porque sí es conveniente, y sí es importante para también ser inteligentes a la hora de seleccionar el ejercicio que queremos de acuerdo a nuestro objetivo, sin dejar de lado las otras variables que ya mencionabas, ¿no? Sí, creo que al final todo lo que mencionas es importante, no dejar de lado la parte de la adherencia, del disfrute y, bueno, igual esta parte de ejercicios donde creo que no lo mencionamos, pero creo que va como junto con pegado con disfrute, pero que sí tengas una buena conexión con. Sobre todo, o sea, y eso más bien dirigido a personas que ya tengan experiencia entrenando, o una persona principiante pues no va a conectar con su deltoides posterior probablemente muy bien. Eso es algo que va a ir pasando a lo largo del tiempo, pero ya más adelante creo que sí hay algo por ahí de utilidad. Sí, y que no, y que ardor muscular, y creo que esto puede dar para mucho. Sí. Ardor muscular no necesariamente es que estés ah, llegando al fallo, ¿verdad? No, No, y tampoco quiere decir que el tampoco que lo ejercicio sea sientas. bueno, ¿no? Porque igual si haces un ejercicio que está trabajando longitudes musculares cortas, que además es más difícil en el acortamiento, seguramente vas a tener un bombeo muy, muy grande, pero no necesariamente vas a poder colocar suficiente tensión mecánica, no vas a trabajar esas longitudes musculares largas. Y algo que se me viene a la mente son pues todas estas variantes de cositas con ligas, ¿no? Con las ligas estas que se ponen alrededor de las piernas. Entonces sí se puede sentir muchísimo, pero probablemente no es tan efectivo. Sería esa parte, creo que estaría conveniente e incluso divertida para traerla a otro episodio, porque todavía hay mucho mito de eso, ¿no? Sentir el bombeo. Es que cuando tú bombeas, piensas que trabajas a lo más, ¿no? Y bueno, hay mucha gente, yo creo que esto pasa en los principiantes, sobre todo, ¿no? Cuando vas iniciando, crees que cuando estás trabajando en longitudes musculares cortitas, ¿no? Y que sientes el bombeo, pues entonces estás trabajando a lo máximo. Pasa mucho en el glúteo, la verdad. ¿Cuántas chicas no vemos haciendo su hip thrust súper cortito, ¿no? O las hiperextensiones también. O antes que se hacía el peso muerto y se contraía, ¿no? Cuando se hacía, eso me daba mucha risa. Y ahora, gracias al cielo, la evidencia ha dicho, no, amiga, no necesariamente tienes que hacer eso, no, basta, ya, es innecesario realmente, ¿no? Y todavía hay gente que se sorprende cuando lo comienza a conocer, lo comienza a saber o se lo comienzas a decir como coach, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece si hasta aquí Sería, dejamos el episodio? sería bueno ese episodio como titularlo, ¿qué nos dice el bombeo? ¿Qué sí Sí, nos dice y qué no nos dice? Porque pues puede ser un marcador, o sea, que puede informar algunas cosas en ciertos contextos, pero sí creo que no lo es todo y depende para quién, ¿no? sí, sí. Es lo que Muy bien, sucedía Isa. también con... Sí, Pues, ¿qué sí. vamos a recomendar hoy? ¿Qué nos vas a recomendar el día de hoy? Ay. Yo voy a recomendar, pues mira, voy a dejar el paper que mencioné de Milo Wolf, de lo de el full ROM y, Ujú. ajá, y las longitudes musculares largas en parciales. Voy a dejar ese. Em, Voy a ser un poco aburrida el día de hoy, así que ese dejo. ¿Y tú? ¿Por qué recomendar papers no es aburrido? ¿Verdad que no? Pero El bueno, primer capítulo. Eh, pues a Voy lo a mejor ya es recomendar mi el propio que trauma. mencioné. eh, Voy a recomendar el que mencioné de. Ah, espera, es que lo estoy mandando a Fathom. Voy a recomendar el que mencioné de el estudio comparando laterales con mancuernas versus laterales con polea. Ok. Ese va a ser el del día de hoy. Bueno, pues entonces dejamos las recomendaciones, las referencias de lo que platicamos acá.
Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero les haya gustado, esperamos que les haya gustado, que les saquen provecho, que lo vuelvan a escuchar con lápiz y papel o con pluma y papel para que vayan anotando y que si quieren más información igualmente, los invitamos a seguirnos en nuestras respectivas redes sociales, sobre todo Lau, que es la que más divulga contenido acerca de la selección de ejercicios, volumen de entrenamiento y todo esto. Yo hablo un poco de todo, así que si quieren conocer un poco de todo, pues ahí los invitamos. E incluso si quieren, pues sobre nuestras asesorías o si les interesa saber un poquito más sobre nuestro trabajo, pues bueno, igualmente ahí nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales y también a través de el Instagram de Science y Fierros. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Los invitamos a suscribirse, darle like y compartir. Que tengan muy bonito día y nos vemos el siguiente lunes, amigos. Bye.